ver las tesis de la filosofía de la historia o conceptos de la filosofía de la historia, hay dos textos, ¿no? Vamos a ver un texto de Lowy que en definitiva va a hablar, ¿sí?, sobre las tesis de la filosofía de la historia, que se llama Aviso de Incendio. Bueno, abajo dice una lectura de las tesis sobre el concepto de la historia, ¿no? Y Walter Benjamin tiene una particularidad, ¿no? Tiene una particularidad, y el pensamiento de Walter Benjamin tiene ciertas características, y características que van a estar signadas, ¿sí?, por el siglo en el cual está escribiendo, y ese siglo en el cual escribe y desarrolla sus tesis es el siglo XX. Y ese siglo XX está asignado, ¿sí?, por la destrucción, por la, como decía Erich Hobsbawm, la Gran Guerra Mundial, ya no distinguiendo la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino la guerra mundial que deja como saldo 55 millones de personas muertas. Hablamos de este siglo XX signado también por los campos de concentración y exterminio nazi, en donde, ¿sí?, se utilizó al Estado totalitario para sistemáticamente y planificadamente matar personas, ¿no? Se invierten los roles morales y éticos y ya no es no matarás como sería un imperativo moral que lo acarreamos o lo acarrea la humanidad, ¿sí?, desde las enseñanzas bíblicas, ¿sí?, que marca también la ley, ¿sí?, y la ley moral, sino matarás, ¿no? Se habían invertido. Hannah Arendt, por ejemplo, señala en ese ensayo sobre la banalidad del mal, ¿sí?, cómo lo que va a imperar a partir de ese siglo XX y sobre todo en el nazismo es algo que se llama el principio del Führer o el Führerprinzip, ¿sí?, que es la obediencia absoluta y total, ¿sí?, por esos movimientos totalitarios, a la palabra del Führer, ¿no? En ese libro y en ese ensayo que tiene Hannah Arendt sobre Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal, donde ella va a presenciar en primera persona a los juicios o al juicio que hacen de Eichmann en Jerusalén, hay una pregunta que se le hace a Eichmann, que era el encargado de que los trenes salgan a tiempo para ser llevados miles y millones de judíos a los campos de exterminio nazi, y le pregunta, ¿sí?, o le preguntan, ¿sí?, los jueces a Eichmann si el Führer le decía que su padre era un traidor, si él iba y lo mataba, y efectivamente Eichmann responde: si el Führer venía y me decía que mi padre era un traidor de la patria, yo iba y lo mataba, ¿no? Y después desarrolla esa categoría conceptual de la banalidad del mal y dice que en definitiva el mal radical podía ser practicado por cualquier persona, ¿no? Para pensar también cómo se anula el pensamiento crítico en los movimientos dictatoriales y de masa. Nada, eso para pensar, porque obviamente Hannah Arendt va a estar íntimamente relacionada a Benjamin. Pero, ¿qué saben ustedes? La pregunta sería, ¿qué saben ustedes de Benjamin, no? ¿Qué saben de Benjamin? ¿Escucharon alguna vez hablar, perdón, de Walter Benjamin? No, hola, profe. He escuchado sobre la escuela de Frankfurt y que estaba más o menos relacionada con ella, pero sí, cuando insertado en la lectura del texto me parecía como muy, muy complejo, porque es distinto a los autores que venimos trabajando. Es como un marxista que habla otro idioma, como muy de la corriente romántica, ¿no?
Bien, sí, perfecto. Bueno, ahí señaló una de las características del pensamiento de Walter Benjamin, obviamente, que no es una lectura sencilla y fácil la de Walter Benjamin, son tesis, pero la mayoría de las tesis están construidas en formas, ¿sí?, de metáforas, en formas, ¿sí?, de aforismos. Entonces, su lectura, y también lo señala Lowy en esa introducción, muchas veces es hermética, ¿no? Entrar al pensamiento de Walter Benjamin es muy complejo, es muy complicado, como bien decía Flavia, no es un autor sencillo de leer. Ahora, no porque sea complejo, no deja de ser valioso a su lectura, ¿no? Me parece que su lectura es imprescindible dentro de las corrientes de pensamiento que nosotros venimos desarrollando, porque lo que va a señalar Lowy, y esto anótenlo, ¿sí?, es que lo que va a hacer Walter Benjamin es una crítica moderna, ¿sí?, una crítica moderna a la modernidad. Eso va a elaborar Benjamin en primera instancia. Ahora vamos a ir definiendo más conceptos acerca de Walter Benjamin y conociendo más sobre su historia para poder comprender desde qué lugar está pensando. Nosotros tenemos que situarnos en ese contexto de escritura donde está escribiendo Benjamin, que es en pleno siglo XX, siglo signado por la destrucción, por las guerras mundiales, ¿sí?, por la deshumanización del otro, ¿sí? Eso es una característica también, por reducir el otro a una cosa, ¿bien? Entonces, todo esto está dentro del radar y la esfera del desarrollo del pensamiento de Walter Benjamin, como también señala bien Flavia, esa vertiente romántica, es un romántico, ¿sí?, un romántico que está pensando o desarrollando sus categorías conceptuales a partir, ¿sí?, del romanticismo alemán, que tiene sus rasgos y sus billetes también en lo que es el surrealismo. Bien, y no un romántico reaccionario, sino revolucionario, y ahora vamos a ver. No sé qué dijo Bárbara. Aparte, profe. Sí, Brisa. Sí, se cortó. ¿Brisa? De leer a Benjamin es porque, por lo que en el texto, ¿no? Es un escritor, un filósofo impecable. O sea, uno encasillar en una vertiente filosófica y ya tener una idea por dónde va a ir su pensamiento, sino que él va y viene por todos lados. Muy bien, ahí Brisa señaló otra de las características cuando nosotros tengamos que leer o vayamos al texto de Walter Benjamin. Sí, es difícil de encasillar. No podríamos decir que es un filósofo, si bien, bueno, creo que la definición, y Lowy lo dice, de Hannah Arendt es la de un filósofo, no podríamos decir que Walter Benjamin lo sea. En verdad, bueno, se encuentra más cercano al desarrollo de un pensamiento filosófico, pero no está ideando un sistema, no está ideando un sistema en términos, si se quiere, aristotélicos, no idea un sistema, pero me parece que su pensamiento es de vital importancia para pensar, por ejemplo, la temática de los derechos humanos de forma universal, ¿sí?, de forma global, ¿sí?, en el mundo entero. Y también por su opción, hay una opción de Walter Benjamin. Pero, bueno, no sé si conocen un poco la historia, yo se las cuento, ¿sí?, en resumidas cuentas, no voy a hablar o extenderme demasiado, contextualizamos de que escribe en el siglo XX, cómo es ese siglo XX, el tango Cambalache dice siglo XX problemático y febril, ¿sí?, donde se transmutan todo tipo de valores, se forman valores que ya no van a estar signados, ¿sí?, en la empatía con el otro, sino en la destrucción del otro, ¿no? Hablamos efectivamente del nazismo, que no solamente mataba judíos, sino también gitanos, discapacitados, homosexuales y negros, ¿sí? Entonces,
estamos hablando de este periodo histórico en el cual escribe Walter Benjamin. Decía algo bárbaro antes de irse, que no era un romanticismo reaccionario, ¿sí?, sino más bien revolucionario. Entonces nos sirve también para pensar a la revolución hoy día, ¿sí? Obviamente que cuando nosotros vayamos a leer los conceptos de la filosofía de la historia, nos vamos a dar cuenta de que también tiene esa forma de escritura poética, ¿sí? Son como poemas, ¿sí? Cuando leemos a Walter Benjamin estamos leyendo a un poeta, podríamos decir una especie de poeta, pero por otro lado me parece que es menester realizar la siguiente caracterización. Es considerado también uno de los precursores, ¿sí?, de lo que es la escuela de Frankfurt. Nosotros no nos vamos a meter de lleno, sino en las subsiguientes teorías políticas lo van a ver, en lo que es la escuela de Frankfurt, pero bueno, a grandes rasgos la escuela de Frankfurt tiene una serie de exponentes, ¿no? Pero uno o dos de los máximos exponentes que desarrollan sus conceptos teóricos en los años 70 en los Estados Unidos son Adorno y Horkheimer, ¿no?, que tienen un libro que se llama Crítica a la razón iluminista o a la dialéctica iluminista. Hay varias formas y de varias maneras los podemos encontrar, pero van a criticar sobre todo el desarrollo de esta razón que surge en el siglo XV con el iluminismo. Esa razón que se eleva al estatus de deidad, ¿sí?, de una nueva metafísica, de que a través de la razón yo puedo conocer y explicar el mundo. Lo que pasa es que cuando nosotros analizamos, en este caso estrictamente y particular, el nazismo, generalmente se piensa que es un hecho irracional. Y lo que va a decir la escuela de Frankfurt es todo lo contrario. No es un hecho irracional, sino es un hecho de la razón humana, ¿sí? Esta razón que piensa en términos de mediofines, de costo-beneficio, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? 4 millones de judíos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A través de los mecanismos menos costosos y más eficientes posibles. Entonces, todo ese dispositivo es un dispositivo de la racionalidad y es un hecho de la razón humana, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos muy identificada la idea, ¿sí?, de la razón con la idea también de la cordura y la irracionalidad con la idea de la locura. Pero bueno, vemos cómo, por ejemplo, la razón estuvo al servicio en ese siglo XX de dar muerte. No solamente en los campos de concentración y exterminio nazi, sino también cuando Estados Unidos arrojó las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? En estas dos caras de la moneda, en estas dos versiones, dos visiones que tiene la razón, podemos encontrar, ¿sí?, esta razón de tipo instrumental, como va a decir la escuela de Frankfurt, que piensa en estos términos, ¿sí?, que piensa en la finalidad, ¿sí?, de obtener cada vez más ganancias sin preguntarse por los medios que se utilizan. Entonces, ¿qué importa, ¿sí?, qué importa si en definitiva mato 4 millones de personas si lo hice a través de los medios más eficaces y menos costosos posibles, ¿no? Entonces, todo ese pensamiento va a estar explicado por la escuela de Frankfurt en lo que ellos consideran que es y llaman el ocaso del sujeto o del individuo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí o se generó más confusión? Bien, ¿de qué origen es Walter Benjamin? Es alemán y judío. Bien, es alemán y judío, ¿sí? Yo decía la otra vez en una clase, mal momento para ser judío, ¿sí? Porque obviamente está siendo perseguido por las SS, y es más, Walter Benjamin huye de las SS, ¿sí? Y se quiere escapar, ¿sí? Está huyendo de las SS porque sabe que si las SS lo atrapan, ¿sí?, lo llevan a un campo de concentración exterminio nazi o lo terminan matando, ¿sí? Entonces, él va escapando y llega a una frontera
¿sí? Llega a la frontera entre Francia y España en Portbou, ¿sí? Es un puerto, ¿sí? Si ustedes buscan la foto se van a dar cuenta que es un puerto. ¿Quiere migrar hacia dónde? ¿Hacia dónde emigró, por ejemplo, Hannah Arendt, Adorno y Horkheimer, la mayoría de los pensadores judíos que vivieron en este siglo XX? ¿Hacia dónde quiere emigrar? Bien, quiere irse, como Adorno y Horkheimer también, a los Estados Unidos. En los Estados Unidos es donde Hannah Arendt va a desarrollar la mayoría de sus conceptos, como también la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Pero la particularidad de Walter Benjamin es que viene huyendo de las SS y cuando llega a esta frontera franco-española, que es Portbou, ¿sí? Se da cuenta que la frontera está cerrada, ¿sí? Y él lo toma como una señal a eso. Lo toma como una señal de que se terminaron todas posibilidades de salvación de su existencia, de su alma. Entonces decide suicidarse tomándose un tarro de morfina. ¿Qué pasa? Al otro día abren la frontera. Pero ustedes tienen que ponerse en la piel también de una persona que viene huyendo de las SS, ¿sí? De los servicios de inteligencia militares del nazismo, ¿sí? El tipo está desahuciado, ¿sí? Agotado, cansado, agobiado, con todo lo que debe significar para una persona saberse perseguida. Que en cualquier momento, ¿sí? Lo pueden llegar a matar. Entonces tomas la decisión de suicidarse, toma morfina y se termina matando. De hecho, hay una carta que le escribe Adorno a Walter Benjamin, ¿sí? No se la voy a leer textual, pero más o menos dice lo siguiente. Adorno le dice a Walter Benjamin, venite para los Estados Unidos, venite para los Estados Unidos, huí, ¿sí? Huí porque si en definitiva te agarra el nazismo, te va a llevar a un campo de concentración o exterminio nazi o te lo va a terminar matando. ¿Qué haces en Europa? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo en Europa todavía? Y él le contesta que todavía en Europa quedan causas nobles por las cuales pelear. Y acá te das cuenta de ese ideal, ¿sí? Romántico que tiene Walter Benjamin, ¿sí? Le contesta, todavía quedan causas por defender, por las cuales luchar, ¿no? Fíjense el grado, ¿sí? de voluntarismo que hay con el otro, con las causas de los menos favorecidos, y después lo vamos a seguir esbozando cuando desarrollemos su pensamiento. Pensar, ¿sí? En esta cuestión de no voy a huir porque todavía hay cosas por las cuales luchar acá. De hecho, en Portbou todavía hay un museo de la memoria que se le hizo a Walter Benjamin, ¿no? Que bueno, que ha sido o ha quedado sindicado como una persona que luchó por los derechos humanos en tiempos atroces, en tiempos de grandes atrocidades, de atrocidades a escala de la deshumanización del otro, pero en una violencia o en el ejercicio y el despliegue de una violencia total. De una planificación organizada y sistemática para matar personas. Irracional. Entonces, en ese contexto es en el que está desarrollando las tesis de la filosofía de la historia Walter Benjamin. No hay drama, Cristian. Recién empezamos. Estamos hablando de Walter Benjamin. Entonces, sí, evidentemente, el pensamiento de Walter Benjamin es un pensamiento hermético porque es duro de entrarle, ¿sí? De alguna manera, lo bajamos un poco a un lenguaje más coloquial, pero es difícil
la lectura obviamente que es difícil, no por ello menos gratificante. A mí me encanta volver a leer permanentemente las tesis de la filosofía de la historia, porque nos permite generar una multiplicidad de derivaciones de su pensamiento. Su pensamiento nos permite abordar la multiplicidad, ¿sí?, de derivas y pensamientos posibles, ¿sí? Y pensamientos posibles que tienen que ver en torno a esto, a la revolución y a la opción por los menos favorecidos. Pero ahora voy a ver, no quiero profundizar en esto porque lo vamos a ver. Hay algo que Walter Benjamin, y una particularidad de la que tiene Walter Benjamin, que viene huyendo de las SS, es que permanentemente porta, ¿sí?, con él un cuadro que es de Paul Klee, ¿sí?, que se llama Angelus Novus. ¿Lo puedo proyectar en pantalla o lo puede proyectar alguno de ustedes? Como quieran, y lo vamos explicando si quieren. No sé si alguien lo quiere buscar ahí en las imágenes. Yo, saben, vieron que no soy muy afín de esta idea de armar PowerPoint, ¿no? Pero... si querés lo busco, Milton. Sí, búscalo. ¿Cómo pongo? ¿Qué me...? Angelus Novus se llama, Ángel Nuevo, de Paul Klee, sí. Ahí está, ahí lo puso Flavio. Bueno, yo les decía que permanentemente va a estar con este ángel nuevo, ¿sí?, Angelus Novus, ¿sí?, Walter Benjamin, lo va a llevar para todos lados con él, y va a desarrollar sus teorías y su pensamiento a partir de estas características. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Walter Benjamin, obviamente, decía Flavia, que responde al materialismo histórico, es decir, al marxismo, pero le agrega un componente más, que es la teología. ¿Sí? Repito, el pensamiento de Walter Benjamin va a tener ciertas características, lo decíamos, es más poético, ¿bien? Escribe en formas de aforismo, de poemas. Pero sin embargo, lo que va a pensar Walter Benjamin, tanto en las tesis de la filosofía de la historia, o concepto de la filosofía de la historia, es ¿sí?, cómo pensar la revolución a partir, sí, obviamente, del materialismo histórico y sobre todo a partir de la teología. ¿Por qué? Porque Walter Benjamin era profundamente creyente. Era una persona de fe. Y uno podría decir, qué contradicción, ¿no? Qué paradójico. Bueno, el pensamiento de Walter Benjamin es paradójico. Porque si nosotros hacemos un repaso de lo que es el marxismo va a decir que la religión, ¿qué es? ¿Qué es para el marxismo propiamente El dicho? opio de los pueblos. El opio de los pueblos, ¿sí? Un instrumento de dominación también, al servicio de la burguesía, ¿no? Pero cambia totalmente la vertiente del pensamiento Walter Benjamin y va a pensar, ¿sí?, al materialismo histórico, que tiene que ser el productor del sujeto revolucionario y de época que va a enterrar a la burguesía, ¿sí?, que es el proletariado, a partir, ¿sí?, de la teología. Por eso decimos que es paradojal y contradictorio, porque une, ¿sí?, o trata de unir, ¿sí?, dos conceptos que a priori podrían parecer contradictorios, ¿sí?, la fe y el materialismo histórico. Bien, entonces, ¿qué es lo novedoso en todo esto, de este pensamiento de Walter Benjamin? Bueno, lo novedoso de todo su pensamiento es que va a estar, además, pensando, o además de pensar en marxismo, va a pensar en la cuestión mesiánica que tiene la teología. Va a pensar en la figura del Mesías, ¿sí?
Y no sé si pudieron leer las tesis, pero la tesis número 1 de Walter Benjamin dice lo siguiente. Como es sabido, se dice que existía un autómata construido en forma tal que era capaz de responder a cada movimiento de un jugador de ajedrez con otro movimiento que le aseguraba el triunfo en la partida. Un muñeco vestido de turco, con la boquilla de narguile en la boca, estaba sentado ante el tablero, posado sobre una amplia mesa. Un sistema de espejos producía la ilusión de que esta mesa era en todos los sentidos transparente. En realidad, había dentro un enano jorobado, el cual era un maestro para el ajedrez, y movía la mano del muñeco mediante cordeles. Un equivalente de tal mecanismo puede imaginarse en la filosofía. Debe vencer siempre el muñeco llamado materialismo histórico. Puede competir sin más con cualquiera cuando pone a su servicio a la teología, la cual hoy, como resulta notorio, es pequeña, desagradable y no debe dejar verse por nadie. Ustedes dirán, profesor, discúlpame, pero no entendí nada. Bien. No entendí nada, dice Flavia Mancilla. Está bien. A ver, vamos a tratar de explicar la tesis número 1 de Walter Benjamin. Como bien decíamos anteriormente, está pensando en un autómata que juega al ajedrez. Esto lo saca de Edgar Allan Poe, ¿sí? Edgar Allan Poe tiene un cuento que habla exactamente de la misma forma, ¿sí? De un autómata que es manejado en los interiores por un pequeño ser y que maneja los cordones, los hilos, ¿sí? Del gran autómata. ¿A quién señala a qué es el autómata? ¿Quién dice es el autómata? Benjamin. La religión, No. la teología. No. El autómata, para Walter Benjamin, ¿sí? Es el materialismo histórico, es decir, el marxismo. Y dice, el marxismo va a vencer siempre, ¿sí? Va a vencer en todas las partidas y va a ganar todas las partidas, ¿sí? Como este autómata, ¿sí? Que es manejado por el enano jorobado, siempre y cuando se ponga al servicio de la teología. Pero, dice otra de las cuestiones, esta teología tiene que permanecer oculta, no se tiene que ver, ¿no? Y esto es excelente para mí. Para mí esto es excelente. Esto es de una riqueza poética, no solamente poética, porque obviamente está leyendo a Edgar Allan Poe y el texto de Edgar Allan Poe dice exactamente casi lo mismo que esta tesis, sino que está pensando cómo hacer la revolución a partir, ¿sí? De unir el marxismo, ¿sí? El materialismo histórico, con la teología. Me parecerían cosas contradictorias y paradojales, pero que no lo son para Walter Benjamin. Y él dice, muchas veces cuando pensamos en Jano, ¿saben quién es Jano? Jano es un monstruo mitológico que tiene dos caras. Dice, una de mis caras, Walter Benjamin, está mirando la revolución de Moscú, ¿sí? Y otras de mis caras está mirando la teología y la religión, ¿no? Y también, esto es hermoso de Walter Benjamin, porque el tipo está uniendo dos tipos de fuerzas y trayéndolas al significado de cómo hacer la revolución hoy día, uniendo conceptos que a priori pueden parecer contradictorios y que no podrían sentarse ni a dialogar, como es el marxismo y la teología. Y él arma toda una construcción teórica diciendo, si nosotros unimos todo lo que hay en la teología con una teoría que aboga por la revolución de los menos favorecidos, somos invencibles. Si nosotros ponemos a andar este monstruo, nadie lo vence.
Nadie lo vence, es invencible. ¿Sí? Pero tenemos que unir, y no se tiene que ver esta unión, porque obviamente el que maneja los hilos es el enano jorobado, que es la representación de la teología, y el autómata, que es el marxismo, es el que vence en todas las partidas. ¿Sí? Entonces está diciendo, no, muchachos, no es que la religión es el opio de los pueblos, todo lo contrario. ¿Sí? Acá hay una idea del espíritu mesiánico, ¿sí? Acá hay una historia de redención, hay una historia de salvación que la tenemos que hacer entrar en juego, ¿sí? Con el marxismo. Hay una historia de la liberación y la redención de los pueblos oprimidos que la tenemos que hacer entrar a jugar con el marxismo. Y acá me parece que el tipo es excelente, ¿no? A mí me parece brillante. Son de esos pensadores, yo le decía, hay un libro que se llama Para una crítica de la violencia, que es leerlo una y otra vez y vos decís, no sé, cada vez que lo leo saco algo nuevo, me parece que arroja luz sobre algo nuevo. Yo sé que su lectura no es sencilla, yo sé que obviamente van a empezar a leer y van a decir, ¿qué me estás diciendo este hombre? ¿Qué imagina un enano jorobado? ¿Qué flashó? Me podrían decir ustedes, ¿no? Pero está pensando sobre todo en la figura mesiánica, ¿sí? Está pensando en la teología desde la figura de un Mesías, y el Mesías, en definitiva, y esto en el cristianismo tampoco es tan diferente, si bien hay diferencias con el judaísmo, no soy ni especialista en teología judía, ¿sí? Ni tampoco soy especialista en el cristianismo. Mi relación con el cristianismo es haber transitado por toda mi vida, ¿sí? Por colegios salesianos, pero más que nada eso, no hay más relación mía con ello, algo de teología obviamente que comprendo, pero la figura del Mesías es la figura de un redentor, y viene a redimir a los muertos y a los vencidos de la historia, porque Walter Benjamin también va a pensar con esta categoría de vencedores y vencidos. Él va a decir, por ejemplo, en otra de sus tesis, que todo documento de civilización está asentado en el genocidio y en la barbarie y en la eliminación de un pueblo. Y acá podemos pensar a los pueblos originarios y la conformación del Estado argentino, podemos pensar la colonización. ¿Sí? Pero para que se asiente un documento cultural de civilización, ¿sí? Esta se asienta, ¿sí? La historia del vencedor, en el derramamiento y aniquilación de los pueblos. Y va a hablar de otro concepto, Walter Benjamin, que es una fuerza débil mesiánica. ¿Sí? Fuerza débil mesiánica. ¿Qué es esto de la fuerza débil mesiánica? Uno podría decir también otra contradicción, ¿cómo que puede una cosa ser fuerte y a su mismo tiempo débil? ¿No? Porque a esto nos lleva, a esta cuestión casi esquizofrénica, podríamos decir, ¿sí? La lectura de Benjamin. ¿Cómo que puede ser fuerte y débil al mismo momento? ¿No? ¿Cómo una fuerza débil mesiánica aparece por momentos, por endijas de la historia y trata, ¿sí? Y trata de redimir, ¿sí? A todos los muertos y vencidos de la historia? ¿Cómo puede ser que haya una fuerza débil mesiánica? Ahí decía Mesías, ¿no? Entonces, ¿por qué es una fuerza débil mesiánica? ¿Sí? Porque es una fuerza, ¿sí? Que viene a redimir a los muertos y caídos de la historia, porque Benjamin no piensa la historia como una sucesión de hechos lineales, progresivos ni racionales. Acuérdense, yo les dije, es una crítica moderna hacia la modernidad, es una crítica a la razón, es una crítica al progreso. Es más,
Walter Benjamin va a decir, ¿sí? En esta sucesión, ¿sí?, de hechos que no son encadenados, ni lineales, ni el progreso, ni el desarrollo histórico, ¿sí?, sino el despliegue de una razón, vamos camino a la destrucción de la humanidad, al ocaso del ser humano. ¿Lo puedo decir en otras palabras más sencillas? Hay una canción de Spinetta que se llama El Capitán Beto y dice lo siguiente: si esto sigue así como así, ni una triste y sola alma quedará, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Benjamin. Si el despliegue de la razón y del progreso y de la ciencia y de la tecnología siguen en este camino de instrumentalidad, vamos camino a la destrucción. Alguien le tiene que poner frenos al progreso, ¿sí?, de la razón. Al progreso sin freno de la razón. Porque la razón no se detiene a pensar si sus acciones estuvieron bien o mal. No se pone a pensar que de la bomba de Hiroshima y Nagasaki exterminaron, ¿sí?, prácticamente a toda la población de Japón. La razón actúa, ¿sí? La razón no piensa. No piensa en los términos morales y éticos, ¿sí?, de si sus acciones son buenas o malas. Entonces, irremediablemente vamos el camino a chocar. Es como un tren, ¿sí?, sin freno. Entonces, ¿por qué fuerza débil mesiánica? ¿Sí? Porque está a favor de los débiles, de los oprimidos, de los nadie, de los dueños de nada, ¿sí?, de los que han quedado vencidos en la historia, que viene a redimir esta fuerza débil mesiánica y a ponerse, ¿sí?, en el lugar de los débiles. Entonces, ahí ya se nos aclara el panorama, ya no es la confusión generalizada de Walter Benjamin, ¿sí?, de esas contradicciones y paradojas, sino que se nos muestra un camino, una opción. Yo lo pensaba como una opción. Bueno, obviamente, a ver, dar un pensador de esta estirpe, de esta calidad, es un desafío. Es un desafío porque decís, ¿cómo hago para transmitir? Bueno, y acá está el rol docente. ¿Cómo hago para transmitir un pensamiento que es tan complejo, tan abstracto, ¿sí?, traerlos a palabras coloquiales, cotidianas, que se puedan entender, ¿no? Y sacarle ese hermetismo. Si uno entra dentro de la lectura de Walter Benjamin, rompiendo quizás ese hermetismo que tiene, se va a encontrar con una potencia revolucionaria bajo la cual puede pensar, entre otras cosas, cualquier movimiento social del siglo XX. Piensen en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, piensen en Chiapas, piensen en el Movimiento Sin Tierra, y está el pensamiento de Walter Benjamin ahí. ¿Bien? Bien, no sé si encontraron la imagen, ahora la comparto, la imagen del cuadro de Paul Klee. Bien, ahí todos ven mi imagen en mi pantalla. Sí, ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. Bien, ese es el Angelus Novus, ¿sí? ¿Cuáles son las características de ese Angelus Novus? ¿Qué pueden haber ahí? ¿Qué pueden ver? Está levantando los brazos como un símbolo de que se rinde.
A ver. O son alas, sí, tal cual. Bien, son alas, son alas. Miren, le voy a leer, está en la tesis número 9, si quieren buscarla. Dice lo siguiente, Walter Benjamin. Mi ala está pronta al vuelo. Vuelvo voluntariamente atrás, pues si me quedase tiempo para vivir, tendría poca fortuna. Dice, hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, ¿sí? Fíjense, tiene los ojos para la mierda, es visco, ¿no? La boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe de tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimiento, él ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso y se remolina en su sala, y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, a lo cual vuelve a las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Bien. De nuevo, volvemos a lo mismo, no se entendió nada. Yo lo bajo, lo vuelco a lo coloquial, a lo sencillo. El ángel tiene los ojos desencajados. Mira hacia el pasado y mira hacia el futuro. ¿Sí? Cuando mira hacia el pasado, ¿qué es lo que está viendo el Angelus Novus? ¿Qué está viendo el Angelus Novus? Cuando mira hacia atrás. La catástrofe. Bien, ve los acontecimientos del pasado. Los genocidios. Bien, eso. Cuando va para atrás, ve los acontecimientos del pasado. Pero los acontecimientos pasados, dice, no es una sucesión de hechos lineales. No es la linealidad de la historia. No son los hechos racionales de la historia. Sino lo que está viendo es un paisaje de ruinas. Destrucción sobre destrucción. ¿Sí? Y el ángel quiere hacer todo lo posible por redimir a los muertos y a los vencidos de la historia, levantarlos, ¿sí? Y devolverles, ¿sí?, ese paraíso perdido. Sin embargo, se está enfrentando permanentemente al progreso, ¿sí? El progreso lo mete, ¿sí?, en una especie de torbellino en los cuales no le permite desplegar sus alas y encomendar la misión, ¿sí?, de redimir a los muertos de la historia. A mí me parece fantástico esto. Bien, Flavia, bien, perfecto. No me quería adelantar, pero obviamente que de todo lo que está desarrollando Walter Benjamin, se desarrolla la teología de la liberación en los 70 acá en el continente latinoamericano, ¿sí? Por eso les decía, las derivas del pensamiento llegan, ¿sí?, hasta lo que es la teología de la liberación, al Concilio Vaticano II, a la opción por los pobres, ¿sí? Acuérdense, cuando a Walter Benjamin le dicen, che, vení, huí, andate de Europa, ¿qué estás haciendo acá en Europa? Te van a matar. Dice, todavía quedan causas nobles por las cuales quedarse acá en Europa. Pero además no lo está pensando solamente en Europa, ¿sí? Porque el pensamiento, y en esto a mí me gusta mucho Walter Benjamin, por esto, porque su pensamiento no se cimenta solamente en la lucha proletaria, no se cimenta solamente en la lucha por las causas, ¿sí?, de los desfavorecidos, desprotegidos,
de Europa, sino que se piensa como universal, a los vencidos de toda la historia. ¿Sí? A los vencidos por el progreso, por la razón, por la civilización, por el capitalismo, podríamos decir. Entonces, esto a mí, sinceramente, me produce esa emoción, porque hay una opción ahí, y la opción es por los menos favorecidos. ¿Sí? Al igual, como decía Flavia, con el Concilio Vaticano II y la teología de la liberación. Obviamente, la teología de la liberación es el pensamiento de Benjamin en estado puro. La teología de la liberación, ¿sí? que muchas veces llevó adelante métodos y formas revolucionarias en América Latina y que fue una opción, por ejemplo, de los curas tercermundistas, toman a Walter Benjamin. Están pensando a través de Walter Benjamin. Los curas villeros, ¿sí? Pero también podríamos pensar a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, ¿sí? Entonces, como a los movimientos sociales, ¿sí? Como a los movimientos sociales también. Él dice algo que también es muy corto, pero muy lindo, que hay momentos en la historia en los cuales el espíritu mesiánico parece entrar por esa endija de la historia y tratar de cambiar el rumbo de la humanidad. ¿Sí? Hay momentos de la historia donde parece que el Angelus Novus golpea la puerta de la historia y viene, ¿sí?, a intentar redimir a los muertos, a los vencidos, a los oprimidos. Si nosotros tenemos que pensar la causa de los oprimidos, es imprescindible la lectura de Benjamin. Es imprescindible la lectura de Benjamin. ¿Sí? Porque también, yo les decía, hay, además de una opción por los oprimidos, también hay toda una corriente de pensamiento que surge a partir de Walter Benjamin y de la cual después Hannah Arendt, pero la Escuela de Frankfurt también van a desarrollar sus teorías, que tiene que ver con esta idea, ¿sí?, de ser una de las primeras personas que luchó por los derechos humanos en la humanidad, en la historia de la humanidad. No el único, obviamente, pero digo, todo el desarrollo posterior de derechos humanos, ¿sí?, que hoy nosotros decimos, ¿no?, esos derechos inalienables, ¿sí?, que tenemos por el simple hecho de ser personas, estas categorías bajo las cuales nosotros pensamos hoy en nuestra actualidad, son herederas del pensamiento de Walter Benjamin, ¿sí?, en menor o mayor medida. Quiero leerles algo que tiene Lowy, y de lo cual habla Lowy. Dice lo siguiente: la idea de la asociación entre teología y marxismo es una de las tesis de Benjamin que suscitaron mayor incomprensión y perplejidad. Ahora bien, algunas décadas después, lo que en 1940 era solo una intuición, se convertiría en un fenómeno histórico de primerísima importancia, la teología de la liberación en América Latina. Ese corpus de textos escritos por autores de una cultura filosófica impresionante como Gustavo Gutiérrez, Hugo Asman, Enrique Dussel, Leonardo Boff y muchos otros, que articulan de manera sistemática el marxismo y la teología, contribuyó a cambiar la historia de América Latina. ¿Sí? Desde los millones de cristianos inspirados por esta teología, presentes en las comunidades de base o en las pastorales populares, cumplieron un papel de capital importancia en la Revolución Sandinista de Nicaragua de 1979, el auge de la guerrilla en América Central, El Salvador, Guatemala, la formación del nuevo movimiento obrero y campesino brasileño, el Partido de los Trabajadores, el movimiento de campesinos sin tierra y hasta la eclosión de las luchas indígenas de Chiapas. De hecho, la mayoría de los movimientos sociales y políticos rebeldes de América Latina en los últimos 30 años tienen que ver, en mayor o menor medida, con la teología de la liberación, ¿no? Y ahí me parece que se aclara todo este pensamiento que parece más bien abstracto,
¿sí? de Walter Benjamin. Y por otro lado, me parece que es interesante para pensar a la revolución hoy en día, ¿no? En el significado de la revolución, ¿sí? Y por el otro lado es una crítica muy profunda al progreso y a la razón, ¿no? Es una crítica muy profunda al progreso y a la razón humana. Nosotros veníamos viendo, ¿sí? que producto del surgimiento de la modernidad surge esta idea de la razón como centro, ¿sí? El cogito cartesiano, el pienso, luego existo. Ahora, ¿qué racionalidad vemos en la historia? ¿No? Salimos de una forma de oscurantismo, ¿sí? De la Edad Media, y supuestamente estamos en el siglo de las luces, y el siglo de las luces nos llevó, ¿sí? ¿Sí? a la destrucción de miles y millones de personas en campos de concentración y exterminio nazi. Hay racionalidad ahí, ¿sí? Hay progreso, hay civilización. O la civilización y el progreso se transformaron de nuevo en una nueva forma de barbarie. ¿Sí? Esto es lo que está criticando, en definitiva, Walter Benjamin. Sí, está la caracterización de pensar a Benjamin como un postmodernista. Lo que va a decir Lowy es básicamente que es una crítica moderna, es un pensador moderno que está criticando a la modernidad capitalista, a la modernidad basada en la ciencia y en el progreso tecnológico indefinido. Y cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos una de las categorías conceptuales de la Escuela de Frankfurt, como es el ocaso y la desaparición del sujeto del individuo, ¿sí? Bueno, hay autores que hoy, por ejemplo, Paula Sibilia, que señala cómo las tecnologías están llevando a la producción de un hombre posorgánico, ¿sí? Que se desmaterialice su cuerpo, porque el cuerpo tiene fecha de caducidad y se enferma y es viscoso, ¿sí? En tanto no es útil. En cómo las tecnologías tranquilamente pueden producir a través de todo el desarrollo de la tecnología y de la bioingenética la vida, pero también pueden producir a través de todo el sistema de desarrollo de software y tecnológicos, ¿sí? La inmaterialización del cuerpo. El cuerpo se vuelve prescindible para las tecnologías. Nuestro cuerpo se enferma. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. Y eso no le sirve al sistema, ¿sí? Entonces, todas las tecnologías, ¿sí? Esta idea de la automatización, de la cyborg, de la robotización, ¿sí? Tienen que ver en eso, en transformar al hombre en un cyborg, en un autómata, en un programa de computación. De hecho, hay una serie que también tiene destellos benjaminianos, que se llama Years and Years, Años a Años, que es de HBO, ¿sí? Que es muy interesante para pensar todo esto que nosotros venimos hablando aquí, ¿no? Me parece que pensar, en definitiva, a Walter Benjamin es pensar en la opción por los más desfavorecidos del sistema, ¿sí? Es pensar el significado de la revolución hoy. Bueno, la revolución es por una opción hacia los menos favorecidos. ¿Qué significa hacer la revolución hoy? Porque lo que le saca también el pensamiento de Benjamin al realismo histórico es también ese positivismo que muchas veces le criticamos. Él está diciendo, no, muchachos. Acá no hay una sucesión racional de hechos, ¿sí? Acá no es que tiene que triunfar primero, ¿sí? El capitalismo e instalar todo un sistema de producción para después hacer la revolución. No. Si se mira para atrás,
lo que se ve es un paisaje de ruinas. Es ruina sobre ruina. ¿Sí? Acá hay una opción, un optar por los menos favorecidos. Y sí, ustedes bien señalaban ahí, los curas villeros, pero también los movimientos sociales, todos pueden ser pensados desde la óptica de Walter Benjamin. A mí me parece que eso es lo importante cuando nosotros leemos a este autor. Yo entiendo de que no es sencilla su lectura. ¿Sí? O sea, ese positivismo que había sido un común denominador, el evolucionismo, ¿sí? En esta idea de que el capitalismo tenía que triunfar en todas partes, Walter Benjamin dice no, todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Lo que tiene que hacer el marxismo, en definitiva, ¿sí? Es ponerse al servicio de la teología. Les leo algo de Lowy. Dice, poco a poco me di cuenta también del alcance universal de las de las proposiciones de Benjamin. Su interés para comprender desde el punto de vista de los vencidos no solo la historia de las clases oprimidas, sino asimismo la de las mujeres, la mitad de la humanidad, los judíos, los gitanos, los indios de las Américas, los kurdos, los negros, las minorías sexuales, en resumen, de los parias, en el sentido que Hannah Arendt daba ese término, de todas las épocas y de todos los continentes. Dice, a lo largo de los últimos 15 años tomé muchas notas con el objetivo de lograr una interpretación de las tesis. Asistí a cursos y conferencias, ¿sí? Dice, leí una buena parte de la literatura secundaria, pero sigo convencido no solo de que aún hay lugar para otras interpretaciones, como las que propongo aquí, sino de que el texto de Benjamin pertenece a esa rara especie de escritos cuya vocación es suscitar nuevas lecturas, nuevos puntos de vista, enfoques hermenéuticos, diferentes reflexiones inéditas, ad infinitum, ¿sí? Al infinito. O mejor, como dice el Shema Israel, la milenaria plegaria de los judíos, Lelom Ba'ed, por la eternidad de los tiempos. ¿Sí? Esto es lo que le digo y me parece que yo coincido con Lowy. ¿Sí? Coincido totalmente con Lowy de que permanentemente de todo lo que leamos de Benjamin se pueden hacer nuevas interpretaciones. ¿Sí? Nos puede llevar su pensamiento a ir a la multiplicidad, ¿sí? De construcciones teóricas y epistemológicas para abordar, obviamente, una problemática que nosotros tenemos, no solamente como país, sino como región latinoamericana, ¿sí? La de vencidos, la calidad de vencidos de la historia. Nosotros también sufrimos en carnes propias el desarrollo y el despliegue de la razón y del progreso cuando en 1492, ¿sí? Algunos dicen último día de libertad de los pueblos originarios, llegó a Latinoamérica, ¿sí? Colón, y perpetuó un genocidio y un saqueo al continente latinoamericano. Nosotros como continente somos vencidos de la historia, ¿sí? El continente africano del cual se sacaba mano de obra forzosa, despojando de sus culturas, de sus creencias, de sus religiones, para ser traídos acá a América Latina a trabajar a los ingenios azucareros, a las plantaciones de banana, son los grandes vencidos de la historia. Los que fueron, ¿sí? Sometidos en el genocidio, ¿sí? No solamente judíos, sino armenios son los grandes vencidos de la historia, ¿sí? Los oprimidos, en términos universales, son los grandes vencidos de la historia, ¿sí? Bueno, ¿cómo redimirlos? ¿Cómo lograr un cambio de la matriz? ¿Cómo lograr una revolución? Porque si en definitiva hay otra pregunta y que me resulta muy interesante para debatir con ustedes, si nosotros nos enfrentamos en una lucha
pensando en estos conceptos de lucha de clases, por ejemplo, de igual a igual con los vencedores y los vencemos, no se reproduce la matriz. No nos transformamos nosotros en los vencedores y ellos en los vencidos. Les pregunto a ustedes, una pregunta. Desmutéense, hablen. Y por otro lado, ¿es un método a través de la violencia, la liberación de los pueblos? Digo, en los 70 se pensó que sí, ¿no? Evidentemente la liberación de los pueblos tendría que ser a través de la violencia, pero volvamos a discutir esto. ¿Es a través de la violencia la liberación de los pueblos? ¿Qué pasa si nosotros los vencidos vencemos a los vencedores? Parece un juego de palabras rebuscado, pero no. No reproducimos una matriz. No nos transformamos nosotros en los vencedores. Y hay nuevos vencidos. Creo que la violencia sí sigue siendo la herramienta, porque si ves a la derecha el discurso violento que tiene y genera más adeptos, hay que dejarlo como un queso gruyere y a la semana aparece un pibe muerto y tiene más votos con ese discurso. En plena presentación, un acto de victoria de las elecciones, un tipo saca un arma arriba del escenario impunemente ante los ojos de todos y genera más votos, más adhesión. Me parece que es la herramienta, la violencia. O sea, por lo visto a la gente le llama esto de el que quiera andar armado, que ande armado. Dale, Cristian. No, mirá, Milton, creo, no me falla la memoria, que en unas clases atrás tocamos este tema, ¿no? De si los vencidos en algún momento logran la victoria, ¿acaso cambian las posiciones? Y en ese sentido, yo considero de que es una victoria efímera, una victoria temporal, porque particularmente el poder lo continúan teniendo en sus manos aquellos que son los dueños de los medios de producción, aquellos que manejan el mercado capital, y todo el sistema de la globalización. Entonces, particularmente en ese sentido, por ahí es una pregunta que yo últimamente me vengo haciendo, ¿no? ¿Hasta qué nivel o qué punto se puede lograr llegar a un consenso? Y si no, este conflicto, ¿hasta dónde se lo puede llevar? Porque como bien lo desarrollabas con el autor, o sea, el fin no va a ser bueno si tenemos que terminar en un conflicto para ver derrotados y ver victoriosos. No sé, para mí es algo complicado. Yo, inclusive, con esto que decía Julio, también por ahí a veces me pregunto, ¿cuánto más se puede llegar a conversar y a tratar de dialogar con aquel que maneja estos discursos de violencia, de que con el odio se puede llegar a alguna solución? Y no sé, a mí la verdad no, es como que me supera la pregunta que hiciste. No creo que no me supera, porque obviamente es una pregunta que permanentemente nos hacemos. Obviamente que las clases dominantes utilizan la violencia para mantener el status quo que tanto las beneficia, ¿no? Eso, por ahí están Los Condenados de la Tierra, también otro libro que recomiendo y que se leía mucho en los 70, de Frank Fanon, que piensa la liberación
de Argelia, de manos así de los conquistadores y colonos franceses, nada, es un interrogante que obviamente se nos abre. Sí, me parece que es central acá rescatar una serie de cuestiones. Primero, hay lucha, hay disputa y hay lucha de poder. ¿Sí? Si bien no podríamos decir que hay dos clases antagónicas y irreconciliables entre sí como burguesía y proletariado, quizás obviamente la realidad del siglo XXI no es la misma del siglo XIX, pero obviamente que muchas de las categorías conceptuales propias del marxismo, del postmarxismo, de este marxismo más angelado, podríamos decirlo, con la figura del Angelus Novus, pero nos permite y nos tiene que llevar a pensar nuevas estrategias, ¿sí? Nuevas estrategias y entender de que obviamente en el horizonte hay disputa permanente. La disputa es un poco ese movimiento dialéctico, ¿no? Nosotros ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero cuando yo estaba cursando en primer año leíamos Los silencios y las voces de América Latina de Alcira Gurgumedo, y ella señalaba, bueno, parece que la historia latinoamericana es una sucesión entre gobiernos nacionales y populares y gobiernos conservadores de derecha neoliberales. Me parece que si uno los piensa en esos términos, es lo que está pasando en nuestra historia. Tenemos gobiernos nacionales y populares, populistas, algunos le gustará decir dadivoso, que emiten demasiado dinero, o utilizan la maquinita, no sé cómo, pero cómo le gustará denominarlo a los gobiernos, pero evidentemente la disputa es permanente en la región latinoamericana y en el mundo, ¿no? La lucha está presente, eso es, no es algo que se acabó y que se terminó en el siglo XIX, ni con las conquistas laborales que se lograron en el siglo XX, sino que está, y hay reediciones permanentes de lucha y de disputa por poder, ¿sí? Yo, cuando ustedes decían el año pasado o el cuatrimestre pasado, no, pero la derecha está enterrada, la derecha ya está, desapareció del continente, de Latinoamérica, yo decía, ojo con la derecha, digo. Yo decía, ojo con la derecha, porque a mí había muchas demostraciones que me parecían de que no era así, de que evidentemente yo, ojalá se revierta la situación, pero evidentemente todo indicaría de que si el panorama del escenario político argentino de estas elecciones de medio término se repiten en las elecciones presidenciales, el panorama es de un retorno de la derecha nuevamente a la Argentina. Qué sé yo. Y no estoy diciendo, no estoy echándole la culpa a la derecha. O sea, la derecha hace su juego político, mueve el tablero. Esto es, o sea, ¿por qué ubica Walter Benjamin el tablero? El tablero es un juego entre dos ajedrecistas, ¿sí? Hay dos personas, hay dos movimientos, hay dos proyectos antagónicos y en pugna. ¿Sí? Si nosotros pensamos la historia argentina, la podemos pensar tranquilamente con estas categorías. Hay proyectos antagónicos y en pugna, ¿sí? Bueno, los redondos decían, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? O vos, para los que son más jóvenes. Bueno, tiene que ver con esos antagonismos. Creo que el antagonismo no se va a eliminar y la división no se va a terminar y las brechas no se van a terminar porque hay una sucesión casi dialéctica entre gobiernos nacionales y populares y gobiernos de derecha. ¿No? Me parece que nos facilita pensar el escenario político para ustedes que van a ser futuros analistas en ciencia política o profesores en ciencia política para analizar el panorama. Me parece que no hay nada mejor que las categorías conceptuales, algunas que nos ha dado el marxismo, ¿no? Y me parece que sí, obviamente el presente sigue siendo de lucha, obviamente que uno dice, bueno, no sé, esa frase, ese cliché que dice, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Pero
Pero bueno, en definitiva, queda un largo recorrido y un largo camino para seguir transitando, porque me parece que no le pifió para nada a Argumedo cuando decía, bueno, acá lo que vamos a tener es sucesiones de gobiernos neoliberales y populares. Y muchas veces por los errores propios de los gobiernos populares ascienden los gobiernos neoliberales. De esto no tenemos que sacarnos, ¿sí? Responsabilidad, porque si nuestra responsabilidad es gobernar, ¿sí? Nuestra responsabilidad, yo sé que la coyuntura es muy difícil, yo sé que la situación es muy complicada, que nos tocó una pandemia, bien, bueno, pero muchas veces también la derecha llega al poder por errores propios. Y ustedes me dirán, sí, profesor, pero es muy fácil porque cuentan con todos los medios de comunicación a su poder. Sí, ya sabemos lo que es la derecha. Ya sabemos lo que es la derecha. Sabemos que no le pesa, no le tiembla el pulso a la hora de bombardear una plaza de Mayo y matar 300 personas. Sabemos que escribió viva el cáncer en las paredes. ¿Qué quieren descubrir con la derecha? ¿Sí? Eso es la derecha. ¿Sí? O sea, yo lo dije, más allá de que me tilden de una u otra cosa, mi lucha es contra el neoliberalismo, pues lo considero un sistema injusto. ¿Sí? Nada más. O sea, nada más. Esa es mi lucha. Mi lucha es, evidentemente, por construir un gobierno, un sujeto político que tenga que ver con esta opción de Walter Benjamin de los menos favorecidos, que gobierne para los menos favorecidos, ¿sí? Bien, preguntas, consultas, dudas, todos nos sacamos ahora. ¿Se entendió, Benjamin? ¿Gustó? ¿Gustó menos? ¿Gustó más? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Milton, Sí. no sé si, bueno, si llegaste a leer, te hago una consulta. Cuando planteé ahí en el chat el tema en la época del contractualismo, refería a Hobbes y su mirada cuando él decía de que el soberano tenía que tener, porque en cierta medida él entendía la participación que podía llegar a tener la iglesia, esa mirada, ese enfoque, esa óptica. Y mi pregunta era esa, ¿no? También porque particularmente la iglesia utilizaba el tema de tenés que ser una buena persona para poder tener una vida eterna en el cielo, o en el caso de que elijas el otro camino de las malas acciones, te vas a ir para el infierno. Es como que continuamente la religión utiliza esas herramientas para poder llegar, y también totalmente coincido con lo que vos planteabas que Marx decía, ¿no? Que el tema de la religión es el opio de las personas de la humanidad cuando les tienen necesidades o les falta algo. Sí, mira, yo te voy a responder muy sencillamente, de la siguiente manera. La religión puede ser utilizado como un soporte de alienación, de opresión de los pueblos, ¿sí? O puede ser utilizado como un soporte de liberación de los mismos. Depende en qué manos esté. Y ahí te lo dejo. Después cada uno sabrá, ¿no? A mí me parece que en las manos correctas, el uso de la teología, el uso de la salvación, el uso de la redención, la figura inclusive de Jesucristo, de la multiplicación de los pecados, tiene que ver con una distribución equitativa de la riqueza. Bueno, también hay que pelear por la significación, ¿sí? La disputa es la disputa por la significación, el sentido que se le da a, ¿sí? Hay un autor que se llama Roland Barthes, que habla sobre signos,
que habla sobre significante, significado. No sé si alguien leyó algo de Ferdinand de Saussure, o si no lo van a leer más tarde, pero la disputa es discursiva y el sentido que se le da, ¿sí?, a la iglesia, a la educación, como es un sinónimo de disputa. Al peronismo, y depende qué peronismo, ¿no? Ustedes me hacen preguntas como muy amplias. La opción por los pobres por el lado del peronismo, el primero, qué sé yo, el peronismo de la AAA, qué sé yo, qué peronismo me están hablando ustedes. Bueno, depende, sí, el primer peronismo obviamente que tenía una opción muy fuerte por los pobres, ¿sí? Eva Perón, la figura de Eva Perón. Hay un libro que ustedes deberían leer, filoperonistas, ¿sí?, que se llama Mi mensaje de Eva Perón, que es un manifiesto. Y qué cosa es muy linda de leer, ¿eh? Sí, y todo el mundo se va a leer La razón de mi vida, y La razón de mi vida no la escribió Eva Perón, la escribió un Profe, autor español. Pero mi mensaje está escrito a puño y letra de Eva Perón cuando se está muriendo. Y es excelente, es un manifiesto político para mí. Sí, no sé quién habló. sí, yo me refería a que en historia habíamos visto que los tres pilares fundamentales del peronismo para llegar al poder, uno de ellos había sido la iglesia, por eso le preguntaba si el peronismo utilizó la iglesia en ese momento, como usted decía, para poder ayudar a las clases más oprimidas. O sea, fue parte de la iglesia, ¿no? Y tuvo una relación al principio buena y después media mala con las iglesias. Y acordate que después de los bombardeos de la Plaza de Mayo, las milicias peronistas, Claro, si puede sí, decir sí, milicias peronistas, fueron había y un momento, le quemaron las iglesias. ¿Sí? pero Nada, en los aviones decía Cristo vence, no sé, qué sé yo. Lo que yo le digo es que la religión puede ser utilizada al servicio de la derecha que te bombardee la Plaza de Mayo, o puede ser utilizada al sentido de estar al servicio de los menos favorecidos. Jesús era el primer servidor. Digo, hay interpretaciones, son interpretaciones, lo que pasa es que uno tiene que ir a luchar y disputar ese significante. Lo que yo quiero decirle es que dentro de lo que es la política, lo político es un terreno de disputa. Uno no puede decir, la iglesia católica, curas, pedófilos, pedrastra. Bueno, sí, hay de eso. Sí, esto nos arrojaron bomba. Bueno, pero si uno es más hábil políticamente, en términos estratégicos y políticos, puede utilizar en su provecho, a su servicio también la religión. No sé. Además, bueno, no vamos a comparar, por ejemplo, las altas estructuras eclesiásticas con los curas villeros. No sé, uno tiene que entrar en diferenciar ahí, qué sé yo. Pero a mí me parece que, al igual que consideraba Walter Benjamin, la teología tiene que ser ese enano que no se ve. Invencible, no sé. Por eso le digo, vayan a leer mi mensaje de Eva Perón. Ahí Eva Perón dice, yo soy profundamente cristiana. Yo soy profundamente cristiana porque yo estoy a favor de los menos favorecidos. Dice. Porque yo abracé la causa de los desprotegidos de mi patria, ¿sí? de los patas sucias, de los descamisados, de los pobres. Bueno, ahí alguien podría negar, hasta el más acérrimo antiperonista, que Eva Perón tuvo una opción por los pobres, optó por los pobres. Y ahí la iglesia trabajó como un enano, como vos decías, Milton, porque después comenzaron a difamar el tema de que ella no había sido una hija concebida, digamos, en un matrimonio, entonces, onda como que la iglesia la catalogaba de una mujer creada del adulterio, ¿no? Pese a que ella trataba de enfocarla a la iglesia,
la iglesia, por otra parte, trataba de desvincularse. Mira, yo les voy a leer algo de mi mensaje. Bien, dice... Lo estabas promocionando porque ya lo compraste. Está leído, está subrayado, está marcado, todo. Dice Eva Perón en mi mensaje: quiero decirles la verdad, que nunca fue dicha por nadie, porque como nadie fue capaz de seguir la farsa como yo para saber toda la verdad. Vieron que Evita Perón se vestía de Christian Dior, pero ella dice: yo me vestía de Dior, ¿sí?, para entrar dentro de todo el escenario de la burguesía y darme el lujo de insultarlos de frente, ¿no? Ella siguió todo un juego. Pero quiero buscarle una parte de Perón que dice lo siguiente: quiero revelar a los pueblos, quiero incendiarlos en el fuego de mi corazón, quiero decirles la verdad, que una humilde mujer del pueblo, la primera mujer del pueblo, que no se dejó deslumbrar por el poder ni por la gloria, aprendió en el mundo de los que mandan y gobiernan a los pueblos de la humanidad. Y nada, a mí esta parte de todo mi mensaje me parece que también es un alto manifiesto para hacer un trabajo de tesis para mí. Quiero encontrar la parte del cristianismo, por favor. Vayan a leer mi mensaje, por favor, que no sé qué hacen. Ya voy a encontrar la parte de... Es un manual de política esto, ¿eh? Bueno, si me esperan un poco, mientras tanto pueden hablar de otras cosas, pero yo... Esto por no subrayar y ponerle, acá habla de la religión, acá habla de tal cosa. Bueno, marcar los libros, ¿no? Leerlos y marcarlos. Otra cosa, ¿quiénes están? Acá en Viedma, porque a las 8:30 está Darío Strandriver. Está bueno para ir a verlo. Mirá, lo encontré. Dice, yo no he visto, sino por excepción, entre los altos dignatarios del clero, generosidad y amor, como se merecían de ellos la doctrina de Cristo, que inspiró la doctrina de Perón. En ellos simplemente he visto mezquinos y egoístas intereses y una sórdida ambición de privilegio. Yo los acuso de mi indignación, no para el mal, sino para el bien. No les reprocho haberlos combatido sordamente a Perón desde sus conclíbulos con la oligarquía. No les reprocho haber sido ingratos con Perón, que les dio su corazón cristiano, lo mejor de su buena voluntad y de su fe. Les reprocho haber abandonado a los pobres, a los humildes, a los descamisados, a los enfermos y haber preferido en cambio la gloria y los honores de la oligarquía. Les reprocho haber traicionado a Cristo, que tuvo misericordia de las turbas. Les reprocho olvidarse del pueblo y haber hecho todo lo posible por ocultar el nombre y la figura de Cristo tras la cortina de humo con la que se inciensan. Yo soy y me siento cristiana, soy católica, pero no comprendo que la religión de Cristo sea compatible con la oligarquía y el privilegio. Tomá, para vos. Teología y peronismo. Eva Perón. Si alguien me dice que Eva Perón no es santa, yo me enojo.
Yo soy más de Vita que del peronismo en sí. Ah, pero tiraste algo y te fuiste. Pero, o sea, obvio que hay una iglesia que fue cómplice de la dictadura cívico-militar. Yo no digo que no, pero obviamente que como fue cómplice de un montón de asesinatos y hay una historia muy larga de la iglesia cometiendo crímenes, nadie lo desconoce. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que también se puede utilizar como herramienta. Digo que se puede utilizar como herramienta, ¿no? Las cosas no son blanco y negro. Bien. Bueno, ahí no sé quién subió mi mensaje de Eva para leerlo. Rafa lo compartió en el grupo. Es un manifiesto. O sea, aquellos que sean antiperonistas, léanlo sin el fervor antiperonista. Y aquellos que sean peronistas, léanlo sin el fervor peronista. Algo así, ¿no? Como que léanlo con los ojos sacados del fanatismo peronista y el fanatismo antiperonista. Léanlo, si se puede, objetivamente, yo sé que no se puede, neutralmente, digan, bueno, me voy a poner a leer esto a ver qué dice. Y vean, hay asociaciones del cristianismo, con el peronismo, con la teología, con la opción por los pobres. Bueno, hay cosas interesantes para analizar ahí. Pero bueno, volvemos a esto, ¿no?